Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Leandro Gili y en este video para el curso de Introducción a la Ingeniería de la Universidad Católica les voy a hablar del texto de Serge Latouche, El decrecimiento como solución a la crisis. Serge Latouche es un economista francés famoso por ser uno de los máximos teóricos de una corriente en economía que se llama el decrecimiento o corriente decrecentista, que, digamos, es una alternativa radical a la escuela mainstream en economía o las escuelas mainstream en economía que consideran que la manera en que se logra, digamos, la prosperidad económica es mediante el crecimiento económico. Esta es justamente la idea completamente contraria. Bueno, en principio lo que argumenta Latouche en este texto es la necesidad de descolonizar el imaginario del crecimiento y del desarrollo, que plantean de alguna manera a través de estas palabras que son, en términos de Ivan Illich, palabras tóxicas. Plantean, digamos, una analogía entre la economía y los organismos de acuerdo a la teoría evolucionista darwiniana, en cuyo caso uno dice que, bueno, cuando una colonia bacteriana, por ejemplo, crece, es bueno para la economía bacteriana, y cuando uno habla del desarrollo de los organismos, uno entiende que son siempre términos asociados a cosas positivas, son asociadas al progreso, etcétera, etcétera. Y que cuando esa analogía se cruza a la economía, bueno, no, digamos, enmascara una cantidad de problemas que traen aparejado, eh, por ejemplo, el crecimiento, sobre todo el crecimiento, ¿no es cierto? Porque cuando uno dice, bueno, un país ha crecido, la pregunta es, ¿qué es lo que ha crecido? Bueno, una respuesta rápida puede ser el Producto Bruto Interno, el PBI. Sin embargo, cuando crece la economía, no siempre está claro que crezca para todas las personas. O sea, los ricos se enriquecen, pero hay que ver si los pobres se enriquecen también. También hay una cosa que suele crecer cuando crece el PBI, que es la contaminación. Puede llegar a crecer la desigualdad y muchas veces así sucede. Y además, lo que señala continuo Latouche es que las mediciones del PBI enmascaran una serie de cuestiones. Por ejemplo, el hecho de que eventos destructivos como las guerras o los terremotos, da el ejemplo de México, generan un gran movimiento de economía, lo que a su vez se repercute en mediciones positivas del PBI. Esto incluso pasa si uno, esto no lo dice Latouche, pero digamos, pasa lo mismo si uno hace, digamos, la medición del PBI per cápita, ¿no es cierto? Sucede exactamente lo mismo. Uno va a percibir que el número crece, pero puede ser que ese crecimiento tenga que ver con movimientos destructivos, como ser terremotos o guerras, o puede ser que tenga que ver también con cuestiones que se hacen para amortiguar ciertos daños que el crecimiento económico genera, ¿no es cierto? Si yo tengo que generar plantas potabilizadoras porque, digamos, hay contaminación, eso también va a ser visto como algo positivo en el PBI, va a hacer crecer el PBI porque básicamente eso desarrolla industria, etcétera, etcétera, y sin embargo, lo que estamos haciendo es básicamente amortiguar un daño que le hicimos a la naturaleza. Entonces, bueno, la idea sería que medir la prosperidad de una nación por el PBI es una mala idea. Y sin embargo, dentro de la economía ya los economistas discuten estas cuestiones y se pelean por estas cuestiones, y de hecho se reconocen a grosso modo dos escuelas de economía que luchan entre sí, que tiene que ver, por un lado, los economistas del crecimiento y los economistas del desarrollo. Los economistas del crecimiento tienden a pensar que lo que tiene que hacer una nación para poder prosperar es primero crecer, o sea, expandir su PBI, y luego invertir esa masa de capital acumulado en cuestiones para la prosperidad. Eso en general se asocia, tiene que más que ver con las escuelas liberales, neoliberales. En cambio, los economistas del desarrollo, que tienen más que ver con las escuelas que se autodenominan desarrollistas, suelen considerar la necesidad de estados más grandes, y lo que consideran es que uno no puede primero crecer y luego distribuir, sino que tiene que hacerse las inversiones de bienestar al mismo tiempo que se crece, y que de hecho eso va generando crecimiento. Esas escuelas existen, están en pugna. En general, digamos, la escuela del desarrollo
suele estar más asociado a organismos mundiales como la ONU, mientras que la otra suele estar más asociada a el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Y de todas maneras, lo que ofrece la TUYE es una alternativa a ambos perspectivas, ¿no? Porque el caso es que lo que él plantea tiene que ver con justamente no crecer, sino lo contrario, decrecer. Es más radical todavía que la idea heterodoxa que propone la economía del desarrollo. Y todo esto surge un poco en los de la década del 70 tras la publicación de este libro, Los límites del crecimiento, del Club de Roma, que la idea que dice, lo que propone este libro muy sencillamente es que el mundo es un sistema cerrado y que si nosotros crecemos dentro de un sistema cerrado nos va a pasar lo que le pasa a las bacterias cuando están en una cápsula de Petri y uno hace crecer esas colonias. En un momento se quedan sin alimento, en nuestro caso nos quedaríamos sin petróleo, sin materias primas para trabajar y lo que sucedería es un colapso de la población por eso. Esta es una simulación que está dentro del libro y que, como ven, los recursos bajan y el consumo industrial y la población sube y en un momento ocurre un colapso. En el mismo momento que caen los recursos ocurre un colapso y cae la población y cae el producto industrial. Y esto sería una catástrofe que tenemos que tratar de evitar. Entonces propone el crecimiento cero. Pero la TUYE es más extremo todavía y propone no solamente crecimiento cero, sino que hay que decrecer en este momento. O sea, lo que propone la TUYE es que esta curva, sobre todo la del crecimiento industrial, la del capital industrial utilizado, debe decrecer. Bueno, ¿y cuáles son los motores que impulsan el sistema capitalista? Serían los tres enemigos, digamos, del decrecentismo, los tres enemigos de la TUYE. Por un lado tenemos el marketing que nos hace desear siempre más, que nunca nos deja conformes. Entonces nosotros, que en general estamos influidos por la cultura hollywoodense, la cultura de las cosas que vemos en la televisión, todo el tiempo queremos más y más y más. Y esto no solamente ocurre a nivel individual, aquí siempre tenemos que separar los dos niveles, ¿no? El nivel individual y el colectivo. A nivel individual yo quiero todo el tiempo comprar más y nunca estoy conforme con lo que tengo. Y de una manera yo asocio mi estatus personal, mi dignidad personal con la cantidad de bienes que poseo. Así pues, considero que las personas pobres están en una peor situación que las personas ricas, no solamente a nivel material, sino también a nivel espiritual. Entonces la manera en que yo cultivo mi modo de presentarme ante el mundo es a través de los bienes que poseo. Entonces, todo el tiempo, las campañas televisivas de propaganda me impulsan a identificarme con ciertos personajes que yo entiendo que son prósperos, y identificarme con esas personas implica consumir las cosas que estas personas están promulgando en la televisión. Por el otro lado está el crédito. ¿Por qué el crédito? Porque el crédito me permite tener más de lo que yo podría tener. Me permite comprar sin disponer del capital para hacerlo. Esto también hay que verlo a nivel individual y a nivel mundial. A nivel colectivo, quiero decir. A nivel individual implica, bueno, que yo vaya a tomar un crédito a algún banco o a un prestamista o que use la tarjeta de crédito. Ya, digamos, usar mi Visa y mi Mastercard implica de alguna manera consumir con cosas que yo no tengo. Sobre todo si después tengo que bicicletear a fin de mes la tarjeta porque no la puedo pagar. A nivel colectivo esto tiene que ver, por supuesto, con la petición de algunos países de créditos a organismos internacionales de crédito o la financiación o la emisión de bonos para deuda, ¿no es cierto? Implica que uno va a hacer inversiones sin contar con el capital para ello. Y el tercer motor es la obsolescencia programada, este hecho de que los bienes de capital muchas veces se diseñan para no durar. Esto lo más común es verlo en nuestros teléfonos celulares, que es el artefacto obsolescente por antonomasia, ¿no es cierto? Esto que yo me compro un celular y a los 2 años lo tengo que cambiar, porque es más barato comprarme otro nuevo, más barato y mucho mejor que tener todavía a reparar uno que se me arruina a los 2 años. Y los que saben un poquito más de informática sabrán que el motivo por el cual los teléfonos celulares empiezan a andar mal, bueno, básicamente por un lado están las baterías, que tienen muy poca vida útil, pero por otro lado también está el software. Los sistemas operativos de los celulares se van actualizando automáticamente, se bajan cada vez que tienen un poco de acceso a datos, a Wi-Fi, bajan sus actualizaciones y esas actualizaciones van haciendo cada vez más pesado el sistema operativo hasta que el celular ya no da más.
y empieza a funcionar muy lento, entonces necesito comprarme otro. Los que tengan un poco de memoria sabrán que antes los electrodomésticos duraban un montón. Todavía yo tengo en casa una heladera que mi mamá le regalaron cuando se casó. Y esa heladera funciona perfectamente bien, mientras que la heladera que yo compré, mi primera heladera, de a poco va muriendo, ¿no es cierto? Tiene una vida útil mucho más lenta, mucho más grande los electrodomésticos viejos que los nuevos, porque no los diseñaban para que se rompan solos. Eso es el concepto de obsolescencia programada. Diseñar un artefacto para que se rompa, para que no sirva y tener que cambiarlo. Y eso acelera el círculo de consumo. Es bueno para el PBI, pero es malo para la sociedad en general, es malo para la naturaleza. Y en definitiva, estos son los motores del sistema capitalista que impulsan el crecimiento, ¿no es cierto? Estas son las cosas que para la tuya están mal. En el marketing es muy importante ver que no solamente tenemos el tema de los grandes flujos de dinero que son invertidos en vender cosas que podrían ser invertidas en otras cosas mucho más útiles, sino que además piensen que buena parte de la contaminación que generan los productos tiene que ver con su packaging. Y el packaging tiene dos funciones. Por un lado, proteger al bien. Por ejemplo, si yo compro un alimento, es evidente que tiene que tener un packaging tal que proteja ese alimento de que no se venza rápidamente, de que no se descomponga rápidamente. Pero también piensen que buena parte de ese packaging podría ser mucho más barato y cumplir la misma función. Y sin embargo, es mucho más caro y contamina más debido a los agregados que se le hacen para poder vender, ¿sí? O sea, los colores, las formas, se podría hacer mucho más sencillo y menos contaminante y sin embargo se plantean de esta manera para poder vender más. Estos son los motores del sistema capitalista que Latouche señala y que uno debería prestarles mucha atención como formas de cambiar de sistema, ¿no es cierto? ¿Cómo es el sistema alternativo que propone Latouche? Bueno, podemos pensarlo en 3 niveles, o más bien en 3 esferas para 2 niveles. Les voy a decir las 3 esferas, los 2 niveles siempre ténganlos en cuenta, son el nivel individual y el colectivo. El nivel, la primera esfera que les voy a decir es la naturaleza. Hay que cambiar la relación con la naturaleza ya no puede ser como decía Francis Bacon, una prostituta de la cual uno tiene que apropiarse, digamos, ese lenguaje en el comienzo, la edad moderna, vemos bien patriarcal, ¿no es cierto? Pero bueno, en este sentido lo que estamos diciendo es que la naturaleza no puede ser nada más que un reservorio de recursos, como señalaba Heidegger, sino que tiene que ser, uno tiene que entrar en una relación mucho más armónica con la naturaleza y tiene que pensar en su protección, tiene que pensar en convivir con ella y que parte de nuestra felicidad tenga que ver con esa cuestión, con una relación armónica con la naturaleza. La segunda cuestión, la segunda esfera que yo les diría que tienen que analizar es la cuestión de la felicidad. Y la felicidad, pensarla de modo colectivo y no de modo individual, ¿no es cierto? La felicidad es la felicidad con otros, por ende tenemos que entrar en un circuito mucho más solidario y que tenga mucho menos relación, de nuevo, con los bienes de consumo. Hay que pensar que lo que nos hace felices no necesariamente son cosas que cuesten dinero y que necesiten dinero para hacerse, ¿no es cierto? Entonces, quizás tengamos que tener una sociedad donde podamos estar más tiempo con las otras personas y menos tiempo trabajando. Donde podamos estar más tiempo con las otras personas haciendo cosas que no impliquen bienes de consumo para que medien en nuestra relación. Entonces, si uno piensa en la felicidad en esos términos, una economía tendiente a esa felicidad tendría que ser distinto. Y la tercera esfera es la esfera de la dignidad, como nos señalaba el filósofo Kirk Van Houten. La dignidad es muy importante porque hoy en día, como les decía antes, nosotros tendemos a medir la dignidad de las personas según sobre todo el trabajo. El trabajo que es lo que ha configurado sobre todo en la civilización occidental cristiana, ha configurado el modo de dignidad y uno no se concibe digno si no tiene trabajo y si su trabajo no es de cierto tipo. Se ha considerado siempre que el trabajo intelectual de repente posee un mayor nivel de dignidad que el trabajo manual, el trabajo gerencial más que el trabajo operativo, etcétera, etcétera. Todas esas dicotomías
nos hacen pensar siempre en que la dignidad viene del trabajo y por ende una persona desocupada ha perdido su dignidad, y por ende una persona que cobra un plan ha perdido su dignidad. Entonces tendemos a mirar con recelo, con vergüenza a las personas que están desocupadas o cobran planes. Y sin embargo, la dignidad debería venir de otro lado, plantea Latouche, o el decrecentismo en general. La dignidad debería venir de la mera condición humana. Yo soy persona y por ende merezco dignidad. En ese sentido, cuando se nos habla de cuestiones como, por ejemplo, la renta universal, es decir, un salario para todas las personas sin importar su situación socioeconómica, sin importar si trabaja o no trabaja, etcétera, etcétera, un salario solamente por existir, digamos, se está pensando en esto, se está pensando en que, bueno, yo tengo que tener lo necesario para vivir y después elijo si quiero pasarme el día leyendo o pasarme el día cultivándome, haciendo arte, haciendo yoga o lo que sea, o quiero salir a trabajar porque porque quiero, no porque estoy obligado para poder comer. En ese sentido, seguramente muchos trabajos alienantes desaparecerían, ¿no? Y estaría bien, está bien, digamos, los trabajos alienantes están tendiendo a desaparecer en el sentido que la automatización tiende a abordar ese tipo de trabajos primero, ¿no? Los trabajos alienantes. Sin embargo, si no tenemos una alternativa, la cosa va a ser muy complicada, ¿no? Va a haber mucha gente desocupada y en ese sentido una renta universal parece ser una buena solución, pero bueno, eso implicaría una serie de cuestiones que son muy complicadas de lo político, como salarios a la riqueza, etcétera, impuestos a la riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Esta corriente en general, la decrecentista de Latouche, ha sido una corriente muy minoritaria, muy radical y muy chiquitita en el concierto internacional de la economía. Sin embargo, hoy en día vuelve a estar en el candelero toda la idea decrecentista. ¿Por qué? Bueno, a raíz de la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19. Ahora naciones del primer mundo están empezando a tomar en cuenta algunas de las posibilidades teóricas que propone el decrecentismo, dándose cuenta que, bueno, está sucediendo que por la cuarentena se están cayendo, no solamente en Argentina, sino en el mundo, quiero decir, se están cayendo las economías, porque básicamente la gente está consumiendo solamente lo que necesita y no cualquier cosa, digamos, el ritmo de consumo suntuario, el consumo que no es para alimentarnos y vestirnos, sino que es el consumo, digamos, por el consumo mismo. Eso está cayendo y eso está produciendo colapsos mundiales en la economía. Y en ese sentido la receta decrecentista nos ha prevenido de eso muchos años antes de la existencia de la pandemia esta, y parece ser algo que vale la pena volver a explorar. Así que con eso me despido. Muchísimas gracias.